Hola, buenos días. Les voy a presentar. Mi nombre es Salomón Pérez, soy economista vinculado a la Alianza Biodiversity CIAD. Estoy vinculado aquí en el proyecto en esta parte del análisis financiero de las prácticas agroecológicas que se van a evaluar. Entonces, esta es una muestra con datos preliminares que hemos alcanzado hasta el momento y es a modo de ejemplo, a modo de explicación. Obviamente muchos de estos resultados pueden ir cambiando ya en la medida que vamos teniendo ya datos más concretos que vamos obteniendo a través de las encuestas. Entonces vamos a trabajar en este caso, con plátano, que es donde hemos tenido hasta ahora mayor cantidad de encuestas. Entonces, como vemos, para cada cultivo tenemos dos ventanas. En la primera, aquí dice plátano 1, aquí estamos compilando los resultados de la encuesta en general que hemos aplicado en campo. En este caso, con plátano, tenemos aquí 42 encuestas, 42 productores de plátanos que han sido encuestados. Y aquí ya en las columnas, pues vemos las preguntas y las respuestas que han dado. Por ejemplo, en el departamento, preguntas como aquí sobre cuál cultivo nos van a hablar, en este caso plátano, cuánta área siembran, y ya luego empezamos con los costos de producción, que es lo que nos interesa en este momento. Aquí empezamos, por ejemplo, con la parte de preparación del terreno. Vienen una serie de preguntas y luego aquí vemos que vamos generando una serie de subtotales que son, por ejemplo, para estimar la mano de obra. Aquí tengamos en cuenta que los costos los estamos separando en dos: los costos de implementación, que vienen a ser los costos iniciales, los costos de inversión inicial para cada una de estas actividades y para la producción del cultivo o del sistema productivo en general. Y tenemos los costos de mantenimiento que ya están relacionados así con la producción, es decir, los que van desde el año 1 hasta el año, pues, de evaluación en sí del proyecto, y que van ya directamente vinculados al costo de producción en sí del producto, valga la redundancia, que estamos hablando. Entonces, para el caso de implementación, estimamos aquí el costo de la mano de obra, el costo de los insumos, y para ya mantenimiento, costos de mano de obra y costos de insumos. Para eso, cada uno de esos cuadros tenemos los subtotales, y así para cada una de las subactividades de costos de producción, como por ejemplo aquí para vivero, para la parte de siembra, y así continuamos para todas las actividades que ustedes luego verán que vamos a incluir. eh, Manejo de sombra, se aplica, cosecha, llegamos a la parte cosecha. Tenemos una parte final que ponemos otra actividad en caso que el cultivo y no lo hayamos tenido en cuenta, y se le pregunta a la persona si hay otra actividad que crea que debamos agregar. Aquí tenemos el espacio para agregarlos, y tenemos como otros costos generales que vienen a ser, pues, si pagan por agua, si pagan impuestos, costos de transporte y otros demás costos que no están tampoco incluidos en los que vimos anteriormente. Para cada uno de estos subtotales tenemos acá, como le mencioné ahorita, los subtotales de mano de obra e implementación, mano de obra e insumo, y lo mismo para los costos de mantenimiento. Y son estos subtotales lo que pegamos aquí, lo que van vinculados aquí en la hoja 2. Ya en la hoja 2, esta que dice plátano 2, ese es un resumen de todos los costos que estamos hallando aquí en la hoja 1. Entonces, cualquier cambio en la medida que se metan más valores de encuestas que vamos obteniendo aquí, y se van agregando aquí a estos subtotales en estas encuestas, esto va apareciendo acá porque, como vemos, tenemos las fórmulas vinculadas con la hoja plátano número 1, con el costo total de implementación, que en este caso, por ejemplo, aquí preparación de tierra, nos está sumando lo que es el costo de mano de obra y de insumos de implementación, y este nos está sumando la mano de obra y los insumos de la parte de mantenimiento para preparación de tierra, y aquí tenemos el subtotal. Y así sucesivamente para cada una de las subactividades del cultivo o del sistema productivo, como preparación de tierra, siembra, riego, drenaje, fertilización, plagas y enfermedades, manejo de malezas, cosecha, las otras actividades y los otros costos que les mencionaba también que íbamos a incluir. Y aquí los vemos, están vinculados también con la hoja plátano número 1, y es la sumatoria de esos otros costos.
Y al final tenemos unos costos totales por costos de implementación, que aquí son la sumatoria de los costos de estas subactividades, y tenemos los costos de mantenimiento también totales, que es la suma de los costos de mantenimiento de cada una de esas actividades, y un costo total que es la suma del costo de implementación y el costo de mantenimiento. Entonces aquí tenemos toda la matriz de costos por actividades que vienen derivadas de las encuestas. Como estas son encuestas realizadas a agricultores, sus respuestas pueden variar debido a su nivel tecnológico, su perfil y también en sí su percepción. Hay algunos que de pronto no llevan registros de costos y todo lo hacen según lo que se acuerdan o lo que creen y demás. Entonces podemos hallar mucha variabilidad en los costos. Y a raíz de eso, para saber cómo con cuál dato, porque pues tenemos, en este caso tenemos 40 datos, necesitamos saber con cuál dato vamos a trabajar, como cuál dato es un mejor ejemplo de lo que pasa en la zona, de lo que es un productor promedio. Y como tenemos esta gran dispersión de datos, podemos trabajar con un modelo Monte Carlo, que también lo podemos hacer aquí en Excel, o utilizar un programa que se llama ArrobaRix. Aquí yo lo hice en Excel, lo estamos trabajando en Excel, pero también lo pensamos hacer con el modelo ArrobaRix. Y lo que se hace es, como vemos, se hizo para los costos de implementación, para esos valores que representan una gran dispersión, como son los costos de implementación, los costos de mantenimiento y el nivel de rendimiento. Entonces aquí le podemos hacer en este caso de implementación, lo que hace es trabajar según como el número de datos que tenemos 41 encuestas, son 41, el valor máximo y el valor mínimo que encontramos aquí en los costos de implementación, y con eso nos arroja, estimamos un número de intervalos y la amplitud que cada uno debe tener. Entonces aquí tenemos unos intervalos que van desde el mínimo, desde 12.500 hasta el máximo, que son, bueno, aquí nos aparece 517.000, pueden ser 505.000, y el análisis de frecuencia de respuestas que tenemos dentro de esos 41 en cada uno de esos intervalos. Por eso vemos que aquí la sumatoria de la frecuencia relativa nos da 41, y aquí vemos que, por ejemplo, 22 agricultores respondieron tener costos de implementación entre 12.500 y 113.491 lempiras. Con esta parte de frecuencias de respuesta, sacamos unas frecuencias relativas, es decir, en términos porcentuales, y luego unas frecuencias acumuladas, que son la sumatoria de estas frecuencias relativas. Ya con base en estas frecuencias, con estas frecuencias que tenemos acá, sacamos de nuevo estos intervalos ya en términos porcentuales de frecuencias de respuestas. Luego, aquí, como este modelo trabaja con una serie de interacciones para simular, porque tenemos 41 respuestas, pero no sabemos como cuál se podría repetir más, aquí lo que se hace es sacar una serie de interacciones, es decir, de rangos de respuesta, de posibles respuestas, simulando 300 respuestas, 300 interacciones. Aquí nos arroja unos números aleatorios 300 veces, como podemos ver acá. 300 veces, 300 respuestas, y con base en eso lo que miramos a través de esta fórmula es mirar esta respuesta aleatoria en cuál de estos intervalos que construimos acá, a cuál de estos intervalos que construimos acá pertenece, y dado eso nos da un valor, nos arroja un valor de aquí, de esta frecuencia, de aquí del rango de valores que nos está dando. Entonces siempre los valores que nos va a dar acá van a estar dentro de los rangos que hallamos en las encuestas que realizamos. Y allí ya nos arroja un promedio de todas esas respuestas, de esas 300 respuestas. Entonces ya hemos pasado prácticamente de tener 41 respuestas a tener 300, y ya ahí nos da como
un dato más concreto estadísticamente, y por eso se llama, por ejemplo, el programa que se usa @RISC, porque disminuye el riesgo de tener error, y reduce como el error de tener un valor que no está acorde con lo que en promedio han mostrado las encuestas. Entonces, como les digo, estos valores, también este trabajo lo hacemos tanto para los costos de implementación como para los costos de mantenimiento y para los valores de rendimiento que nos han dado los agricultores. Ya con estos valores y con estos modelos, ya pasamos al modelo de estimación de los impactos de las prácticas que vamos a simular. Entonces empezamos introduciendo una serie de parámetros, entonces vamos a hacer unos ejemplos. A modo de explicación, tenemos el primero es cosecha de agua con membrana. Entonces lo que ponemos aquí es que la práctica 1 será cosecha de agua con geomembrana. Esta va a ser nuestra primera. Aquí comenzamos a meter ya los datos. Esto fue el dato de costos. Estos son los costos, los promedios probabilísticos para costos que hace un momento estimamos. Aquí ponemos el costo de implementación y luego ponemos el costo de mantenimiento y aquí nos arroja el costo total, que es el de la sumatoria de estos dos. Luego dentro de aquí estamos construyendo el escenario base, es decir, el escenario primero, el escenario sin la práctica que estamos mencionando acá. Dentro de la encuesta también le preguntamos a los agricultores por cuál ha sido el cambio promedio en costos de producción que han visto en los últimos 5 años. No trabajamos con el dato de ahora, en el caso de esos cambios de costo, cambios de precios y demás, porque puede ser un dato atípico, puede ser una situación que está pasando ahora. Por ejemplo, todos sabemos que ahorita a nivel mundial hay un incremento en costos de insumos y demás, entonces este dato nos saldría sesgado. Por eso trabajamos con los promedios de 5 años y por eso se les preguntó. Y este es el dato promedio de las 41 respuestas que tenemos y nos dio 48%, es el cambio en los costos que ellos han experimentado en los últimos 5 años, nos da un cambio promedio anual de 9.6%. El precio promedio por quintal es también un promedio de la respuesta de lo que ellos nos han dado, ha sido 298 lempiras por quintal. El cambio también en precio de venta en los últimos 5 años es de 34%, eso nos da 6.8% promedio anual. Y el rendimiento, que es resultado del análisis que acabamos de hacer, nos da 680 quintales por manzana. Aquí tenemos el número de ciclos que se obtienen por año en ese cultivo. Estamos hablando de plátano, entonces es un solo ciclo por cada año. Ya aquí en este cuadro nos aparece el nombre de la práctica que estamos evaluando, en este caso cosecha de agua con geomembrana, y a través de datos primarios, de consultas de datos primarios y de consultas con expertos y de información secundaria, se determinaron estos parámetros. Cómo es que esta práctica nos va a cambiar los costos de implementación o costos iniciales, los costos de mantenimiento anuales y los rendimientos. Entonces lo que terminamos fue, y aquí vamos metiendo estos valores. Pero esto lo vamos a hacer ahorita y primero les voy a explicar aquí bien cómo la estructura. Todos estos valores que vamos obteniendo vienen aquí. La evaluación se hizo para 5 y 8 años. Entonces tenemos aquí el flujo de caja se construye. Tenemos el año 0, que es el año de la inversión inicial, y como vemos es el mismo valor de el costo de implementación, que como lo había mencionado, es la inversión inicial. Luego viene el año 1. El año 1, ¿a qué es igual? Al costo de producción de mantenimiento que nos arrojó, que sacamos con base en la información de las encuestas y en el análisis Monte Carlo que hicimos, lo multiplicamos por el número, porque estos costos están por ciclo de cultivo y por manzana, entonces lo multiplicamos por el número de ciclos y nos arroja costos de mantenimiento desde el año 1. Posteriormente, para el año 2, es el año 1 por la tasa de crecimiento en los costos,
que estimamos aquí, elevado a la 2, que es el segundo año, y así sucesivamente nos va dando el crecimiento en costos usando estas tasas de crecimiento que estimamos con base en la información que nos dieron los agricultores, y con eso estimamos los costos de bases sin la práctica desde el año 1 hasta el año 0. Y aquí luego tenemos los costos totales para 5 años y los costos totales de mantenimiento para 8 años. Para ingresos, aquí lo que no está en sombra son los escenarios base, es decir, sin la práctica. Y para ingresos, pues bueno, tenemos que los ingresos que tiene el agricultor de plátano, en este caso por esta manzana, es igual al precio por lo que obtiene rendimiento por el número de ciclos de año. Aquí lo tenemos. Ya luego para el año 2 va a ser este ingreso, pero lo multiplicamos por, vamos a suponer que en condiciones normales, si en la práctica el nivel de rendimiento va a permanecer constante, sabemos que esto a lo largo de años, a no ser que haya un cambio tecnológico, el rendimiento tiende a fluctuar un poco, pero tiende a mantener constante. Entonces vamos a suponer que aquí mantiene constante y lo que sí cambia es el precio, y utilizamos el cambio de precio promedio que nos arrojaron los agricultores y que estimamos acá. Entonces aquí vemos que crece, lo multiplicamos por la tasa de crecimiento en precios y así sucesivamente, como vimos en el caso de los costos, y con eso tenemos aquí los ingresos para 5 años y 8 años del escenario base. Y esto ya luego nos arroja los beneficios, que son los ingresos menos los costos para el escenario base. Algo similar construimos para el escenario de con práctica. Entonces ya aquí en sombra tenemos el escenario con práctica que nos va cambiando con estos parámetros que vamos a introducir aquí, que fueron los parámetros que estimamos con la información primaria, información secundaria y con ayuda de expertos para mirar los cambios en costos y en rendimiento que tenemos al introducir la práctica. Entonces, en este caso, en el cosecha de agua con geomembrana, tenemos que introducir esta práctica nos representa un 20% adicional en costos de implementación, es decir, en los costos iniciales para adoptar esta práctica. Y ya como vemos acá, miren, si vemos anteriormente, tenemos estos costos de práctica, acá estos costos de acá, iguales a los costos iniciales, a los costos bases sin práctica, porque estos valores son cero, pero aquí al meterle el 20%, ya vemos que el costo de implementación, costo inicial, se nos incrementó a 207.000 lempiras. Ya luego le introducimos el 0.13% de cambios en los costos de mantenimiento, y como vemos aquí también nos cambiaron los costos de mantenimiento ya con la práctica incluida. Ya todo eso está amarrado a estos costos, a estos cambios que estamos manejando acá. Posteriormente, también la práctica nos implica un cambio en rendimientos. Entonces, nos dijeron que cosecha de agua implica un incremento en rendimiento de 20%. Y al introducirlo aquí, ya vemos aquí, miren, como les menciono, los ingresos con práctica ya difieren de los ingresos sin la práctica. Vemos de 243.000 a 202.000 y así sucesivamente, con base en este porcentaje de cambio, se estiman los demás ingresos en los restos de años. Aquí también estimamos otra vez de la misma forma que les mostré antes, los beneficios ya con prácticas, que son los ingresos con práctica menos los costos con práctica, y tenemos ya aquí el flujo de beneficios para los 5 y 8 años. Ya posteriormente, aquí ya trabajamos unas cosas que son los beneficios acumulados, que son los beneficios también con la tasa de descuento que estamos utilizando, descontados con eso, pero esto es información, tanto los beneficios acumulados como los beneficios exacto actualizados, eso lo usamos para estimar el parámetro del periodo en que se va de periodo de recuperación de la inversión. Entonces, solamente se estima es con ese fin, pero en realidad lo que nos interesa son estos beneficios que ya les mostré que estimamos aquí, que son los beneficios sin práctica como los beneficios con las prácticas.
Y aquí tenemos los indicadores que vamos a estimar con base en este flujo de beneficios que hemos construido. Tenemos aquí la relación beneficio-costo, tenemos aquí el escenario base, perdón, y el escenario de la práctica cosecha de agua. Este escenario base sale del flujo de beneficios del escenario sin práctica y estos indicadores financieros salen del flujo de beneficios del escenario con práctica. Entonces vemos aquí la relación beneficio-costo, estimamos para tanto 5 años como 8 años. Tenemos la relación beneficio-costo, que no es más que los beneficios totales a los 5 años, aquí los vemos, dividido por los costos en esos 5 años ocurridos para obtener esos beneficios en esos 5 años y nos arroja este valor. Es decir, ahí lo que nos está diciendo prácticamente es que por cada lempira que se está invirtiendo aquí, se está obteniendo un beneficio de 7 céntimos en 5 años y de 12 centavos en 8 años. Tenemos el valor presente neto, que es el valor presente de estos flujos de beneficios que tenemos acá, es decir, esos flujos de todos estos beneficios que vamos a tener en 5 u 8 años, cuál es el valor actual en lempiras usando esta tasa de retorno que nosotros esperamos. Esa tasa de retorno es la tasa de rendimiento, es la tasa de, digámoslo así, como de interés de ganancia que el inversionista está esperando. Nosotros aquí vamos a trabajar con 10%. ¿Por qué? En el momento los bancos en Honduras trabajan con más o menos una tasa de interés, y uno los mete en un banco, una tasa de ahorro y demás, entre 3.5% y 4%. Es decir, si uno quiere una inversión segura de meterlo en un banco, va a tener un retorno del 4% anual. Pero el Banco Central de Honduras, como todos sabemos, hay una presión inflacionaria en todo el mundo, está previendo que la inflación este año 2022 en Honduras va a ser del 6.5%, por lo que la tasa de interés de estos ahorros para recuperar esta inversión de esperarse que van a aumentar. Y esas tasas de interés comúnmente tienden a ser mayor a la tasa de inflación justamente por eso, para recuperar el poder adquisitivo que pierden las personas por inflación. Entonces se espera que la tasa de interés suba más allá del 6.5%, y como el inversionista quiere tener un retorno mayor a lo que obtiene en un banco por el riesgo que está asumiendo y demás, consideramos que un 10% puede ser una tasa de retorno aceptable, esperada para un inversionista en este momento. Igual este parámetro está amarrado a todas las fórmulas y pues cualquier cambio se puede hacer. Si 10% no parece bien, si las expectativas de inflación siguen creciendo, se puede cambiar a 12% o a lo que se estime sea prudente para hacerlo. Ya con estos parámetros, bueno, estimamos entonces el valor presente neto, que nos arroja el valor de los ingresos, de los beneficios que vamos a tener en esos 5, en este caso 5 años del escenario base, traídos a valor presente usando la tasa de descuento de 10%. Luego tenemos el valor actual neto, que son este valor presente neto menos el valor de la inversión inicial. Entonces, porque aquí en el valor presente neto no estamos teniendo en cuenta la inversión inicial, en el valor actual neto sí. Tenemos la tasa interna de retorno, que nos tiene en cuenta aquí, también tiene en cuenta ya la inversión inicial y el flujo de beneficios que vamos a obtener. En este caso nos arroja 15%. Eso significa que por cada 100 lempiras que se va a invertir aquí en una manzana de plátano, se obtienen 15 lempiras de beneficio. Eso lo comparamos con la tasa de retorno esperada, que son 10%. Vemos que se va a tener un retorno mayor al esperado. Entonces vemos que es un cultivo, un sistema productivo financieramente viable en este caso en el escenario base. Y que esta inversión inicial de 172.747 lempiras se van a recuperar en 4.33 años bajo estas condiciones.
Ya luego tenemos, bueno, los mismos indicadores para el escenario base para 8 años y estos mismos indicadores para el caso de cosecha de agua para 5 y 8 años. Aquí tenemos con una TIR de 0, aquí vemos que tal vez porque los costos, por el incremento en costos y demás, perdón, es que aquí no está en porcentajes, lo tuvimos que cambiar acá, exacto. Entonces vemos que se nos incrementan la TIR considerablemente, tal vez porque tenemos un incremento considerable en los rendimientos anuales, mientras los costos anuales, su crecimiento no es tan significativo proporcionalmente. Entonces vemos que la TIR nos incrementa en 66.74% a 5 años y a 76.29% a 8 años. Aquí vemos que nos cambió esto, nos pone negativo, pero es porque aquí lo que tenemos que cambiar es este H66, que tiene que ser igual al último valor negativo que nos dio acá, que es el E66, lo cambiamos acá, este sí toca cambiarlo a mano justamente por eso, y luego el primer valor positivo del saldo actualizado acumulado, que viene a ser el F, perdón, el I-65 y viene a ser el F65 en este caso. Y lo tenemos aquí a 2.93 años. Entonces, aquí nos va cambiando, pero este viene a ser igual a esto porque esto no cambia según el número de años. Vemos que prácticamente en 3 años, con esta práctica de cosecha de agua, recuperamos la inversión inicial. Entonces, esto es lo que estamos estimando aquí con este modelo que hemos construido en Excel. Luego estos resultados se van a reflejar para cada uno de los cultivos y escenarios aquí en una hoja resumen, que aquí lo vemos. Estamos trabajando plátano para el escenario base y el escenario de cosecha de agua, y aquí vemos los resultados que estamos viendo ahorita, en las tasas eh, internas de retorno, los años de recuperación, valor presente neto para el escenario base y el escenario de cosecha de agua. Entonces, ese es el resultado final que esperamos. Vamos a hacer otro ejercicio con otra práctica, de pronto para que quede todo más claro, que vemos que aquí hemos construido, tenemos para incluir 5 prácticas, pero pues de ser necesario se pueden incluir otras. Entonces vamos a trabajar con la práctica número 2, que son estas barreras vivas con madre zacate, más limón y piña. Escribimos aquí, este es el nombre de la práctica número 2, y aquí ya nos queda en ese escenario. Aquí, esta es la información del escenario base, que no va a cambiar, es el mismo de la práctica pasada y que ya les mencioné cómo los estimamos con base en la información que obtuvimos de las encuestas, que son estos de acá, y ya luego viene la información propia de la práctica, que son los cambios en costos de implementación, cambios en costos anuales y cambios en los rendimientos debido a esta práctica de las barreras vivas en particular. Tenemos aquí los escenarios otra vez de costos sin la práctica, costos con prácticas, ingresos sin la práctica, ingresos con práctica, beneficios sin práctica y beneficios con prácticas. Entonces, en la medida que vamos metiendo los parámetros de cambio debido a la práctica, vamos a ver que aquí esto nos va a cambiar. Entonces, nos dicen que los costos de implementación sin la práctica son 172.747 lempiras, pero al incluir esta práctica de barreras vivas con madre zacate, limón y piña, estos costos de implementación e inversión inicial se nos van a incrementar en un 24%, y vemos que pasan de 172.000 a 214.206 lempiras. Y así luego los cambios en los costos anuales, vemos que en el momento son 149.927 lempiras sin la práctica,
pero al incluir la práctica, eso se nos van a incrementar un 2%, y ahí vemos que ya pasan a 152.000. Y ahí suponemos una tasa de que continúan una tasa de crecimiento similar a la que vemos manejando acá, que es el promedio de los últimos 5 años, tasa de crecimiento en los costos de producción. Ya luego aquí para rendimientos vemos que se tienen en el primer año 202.537 lempiras de ingresos, derivado de aquí de la multiplicación del precio promedio por quintal por el rendimiento por el ciclo de cultivo del año. Pero como con la práctica esperamos un crecimiento en el rendimiento de 40%, que lo introducimos aquí, vemos que los ingresos se nos incrementan a 283.552 lempiras. Por ende, también nos cambian los beneficios ya con práctica respecto a los beneficios sin práctica. Aquí vemos, aquí ya estimamos, aquí tenemos fórmulas para los beneficios acumulados actualizados y los beneficios del saldo actualizado acumulado, que eso es lo que nos sirve para ahorita estimar los años de recuperación, como les mencioné anteriormente. Ya con base en estos flujo de caja de beneficios anuales sin práctica y con práctica, pues volvemos y estimamos esos indicadores financieros para el año base y los indicadores financieros para el escenario con la práctica. Tenemos la relación beneficio-costo, que aquí nos incrementa de 0.07 lempiras por lempira invertida, que fue lo que vimos también anteriormente, que el escenario base que no cambia prácticamente, lo incrementa a 1.22, es decir, ya aquí en este caso, como por cada lempira invertida, vamos a tener 1.22 lempiras de beneficio. Tenemos aquí el valor presente neto, actualizado con la tasa de descuento, el 10% que venimos manejando, el valor actual neto, que es este valor presente neto menos la inversión inicial. Tenemos la tasa interna de retorno, que aquí al ponerlas en términos porcentuales nos permite ver mejor sus niveles, y los tenemos aquí en este caso. Vemos que pasamos de una tasa interna de retorno de 14.63% para 5 años o 24.10% a 8 años, que las cuales ya de por sí es rentable en el escenario base si lo comparamos con la tasa de retorno del 10% que esperaría un inversionista. Subimos a un 98% para 5 años, a un 105% para 8 años en el caso de esta práctica de barreras vivas, lo que significa que lo hace aún más viable, aún más rentable significativamente. Años de recuperación, tenemos 4.3 para el escenario base, y aquí pues lo tenemos otra vez también que actualizar. Aquí sí hay que actualizarlo, digamos, a mano, teniendo en cuenta esto. Y tenemos entonces F. Y el año de recuperación se nos reduce de 4.3 años a 3.35 años. Es decir, en ese periodo recuperamos estos, primero, en el escenario base, en 4.3 años recuperamos esos 172.000 de inversión inicial, mientras que en el escenario con práctica, en 3.35 años recuperamos esta inversión inicial con práctica, que son 214.206 lempiras. Y así como les mencioné también anteriormente, tenemos aquí la hoja resumen con estos resultados, que ya los vamos a ver acá. Ya nos va a aparecer los resultados de la práctica número 2, que son las barreras vivas. Entonces, aquí ya podemos comparar el año base con las dos prácticas que hemos evaluado hasta ahora. Y eso es lo que seguiríamos trabajando con las demás prácticas acá. Tenemos práctica 3, 4 y 5, y para los diferentes cultivos o servicios, sistemas productivos con los que vamos a trabajar. Espero pues haya quedado claro. Cualquier duda, comentario, estamos con los oídos abiertos, y
Lamentablemente no los puedo acompañar en esta reunión, pero quedo pendiente ante cualquier duda o todo que me lo puedan transmitir a través de Jesús o Miguel o Diego. Muchas gracias y feliz día.